Muy buenas noches, bienvenidos a Especial Coronavirus y arrancamos en este programa con un último momento porque acaba de llegar el reporte oficial del día de hoy y lamentablemente tenemos que decir que la Argentina acaba de superar los 100.000 casos de coronavirus. Hoy hubo 2.657 casos nuevos y con ese número superamos los 100.000 casos. Además, hay 35 nuevos muertos, por lo tanto ya son más de 2.800 los casos, pero reiteramos, más de 100.000 casos en la Argentina en este momento. Hugo Machiavelli, muy buenas noches. Hola Agustina, buenas noches. Sí, preocupación por estos datos. Voy a hacer un comentario que tiene que ver, por supuesto, con esto, pero que también tiene que ver con razones políticas. Ustedes saben que estamos preocupados en el día 120 de una cuarentena que parece no tener fin. Jim Rowe, ex editor de The Washington Post, en la época en que los periodistas Woodward y Bernstein investigaron el caso Watergate, dijo, porque viene a la Argentina 1 o 2 veces por año, que este país es un lugar alocado para estar solo de paso. Jaime Bailey, el otro periodista peruano internacional, que además escribe aquí en La Nación, cuando le preguntaron en una entrevista reciente qué pensaba de la Argentina o cómo definirla, dijo: un manicomio en el que solo se puede estar algunos días. Definiciones parecidas si no incluyeran cosas muy serias. Un cambalache que parece combinar hechos grotescos y serios y muy graves. El crimen de Fabián Gutiérrez, uno de los exsecretarios de la vicepresidenta Cristina Fernández, que se hizo millonario, recordemos el caso de Daniel Muñoz y muchos otros, y que fue asesinado, fue superado en la agenda informativa de la semana por la posible excarcelación, la prisión domiciliaria que obtuvo y que está a punto de obtener Lázaro Báez. Gutiérrez y Báez son dos símbolos de la corrupción kirchnerista según las investigaciones en la justicia. A Báez se le alinearon los planetas. De repente, además, no se reanudan 2 de los juicios en su contra. Y además, ninguno de los fiscales apeló la decisión de la Cámara de Casación Federal con esta excarcelación o este beneficio de la prisión domiciliaria. Es más, en el Consejo de la Magistratura todavía están probando las conexiones a Internet, como escuchás, las conexiones para reanudar 2 causas en donde está involucrado Lázaro Báez al menos. La ruta del dinero K, que estaba a punto de tener sentencia en época de alegatos, y la obra pública, en donde Cristina Fernández está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita para el desvío de fondos millonarios y enriquecer a las empresas de Lázaro Báez. En el medio, mientras los juicios y los tribunales y los distintos organismos judiciales de Comodoro Pi parecen no avanzar, la única justicia que avanza es la de Lomas de Zamora. 22 detenciones mandó a hacer el juez Villena, que ahora perdió la causa en manos de Juan Pablo Aullé, que citó a declaración indagatoria por espionaje ilegal que debe ser investigado a funcionarios de la anterior Agencia Federal de Inteligencia. Cuando la justicia marcha al compás del poder político de turno, es injusticia. En el medio, una cantidad de operaciones para embarrar la cancha y que apunta a criminalizar al periodismo de investigación. Lo que sufrió Luis Majul y otros periodistas es un ejemplo de lo que quieren hacer para quienes contamos lo que está pasando detrás de este escenario en donde, reiteramos, las causas de corrupción, 10 tiene Cristina Fernández, no avanzan y sin embargo sí avanzan en otro juzgado. Atención, porque el banderazo del jueves, cuando la gente salió a la calle, demuestra el agotamiento para una cuarentena. Le cierran la puerta, la gente sale por la ventana y lo que se ve es gente emocionada, algunos llorando, por supuesto, algún que otro violento, que por supuesto repudiamos, la violencia no es el camino, pero una catarsis social de una sociedad empoderada, más allá de los odios que me parece están más vinculados con el poder, que sí se parecen a un manicomio, a un loquero, al borde de un ataque de nervios. Bienvenidos a este especial coronavirus. Y vamos a tener para analizar todo esto, pero también para darles mucha información a distintos invitados. Les decíamos recién, Argentina acaba de superar hace instantes nada más los 100.000 casos de coronavirus. Para hablar de eso va a estar con nosotros el doctor Claudio Santamaría, porque, claro, nos preguntamos todos, ¿no? ¿Esto va a seguir avanzando? ¿Ya estamos en el pico?
las clínicas efectivamente están saturadas o no. Bueno, de todo eso vamos a hablar con el doctor Santamaría, pero también vamos a hablar lo que mencionaba Hugo recién, ¿no? Lo que tiene que ver justamente con este banderazo que se realizó durante el fin de semana. Ese análisis lo vamos a tener de la mano del diputado Álvaro Lamadrid, ¿no? También para hablar de eso se van a sumar Waldo Wolf y Fernando Iglesias. Fernando Iglesias estuvo muy ligado a esta situación porque justamente después de la marcha del banderazo que se realizó en el Obelisco, hubo una denuncia en su contra y también contra Patricia Bullrich, en la cual los denuncian por presunta incitación a la violencia. De eso vamos a hablar con ellos en instantes nada más, pero también vamos a tener un móvil que tiene que ver con la economía, porque ustedes saben que es una de las víctimas también de esta pandemia y de esta cuarentena. Javier Mozo va a estar con Janina, una mujer que renunció a su trabajo, abrió su propio emprendimiento y le agarró la cuarentena mientras estaba iniciando todo esto. Hoy denuncia que no tiene apoyo externo y que su negocio podría estar a punto de cerrar. Todo esto después de la pausa, si les parece. Claro que sí. Seguimos en este especial coronavirus. Tenemos al doctor Santamaría en línea. Se acaban de conocer datos que preocupan. Superamos una cifra muy importante en contagios y en decesos. Doctor, ¿estamos llegando al pico de esta llamada curva en contagios y en decesos en la Argentina? ¿Cómo te va, Hugo? Muy buenas tardes. No, mirá, no llegamos al pico, va a seguir aumentando porque las estrategias que tomamos están mal. Están mal. Imaginate la situación sanitaria de Argentina, imagínatela sobre una mesa. Una pata es muy buena, la cuarentena, eso funciona bien. 2 patas son cortas, se hacen pocos test, pocos aislamientos. La tercera pata es corta también porque le prometimos a la gente que se puede quedar en su casa y le dábamos economía, salud, educación y seguridad y no se lo dimos, y faltó una pata por lo cual se derrumba y los casos sigan aumentando. No le explicamos ni le dimos el ejemplo a la población ni los gobernantes del uso de barbijo, las máscaras protectoras y el distanciamiento, porque el virus es aéreo. Si hubiésemos hecho educación, los contagios con la cuarentena más las otras patas hubiesen bajado. Como no lo hacen, van a seguir aumentando, Hugo. Doctor, buenas noches. Agustina Girón lo saluda. Usted mencionaba recién que hay 2 patas débiles que tienen que ver con los testeos también. ¿A qué se refiere con eso? ¿Qué es lo que se está haciendo mal? Mirá, se compraron muy pocos test. De hecho, hoy estamos dando el alta a la gente sin 2 PCRs negativas, que era el protocolo. No hay suficientes test. Claro. Se testeó solo al que tiene síntomas y todos ya sabemos que el 80% de la gente es asintomática. Por lo tanto, si vos no testeás al que tiene síntomas, a sus contactos estrechos y los aislás, como es un virus muy contagioso, la enfermedad va a seguir aumentando. ¿Y estos test del CONICET, se sabe qué pasó? ¿Cuándo van a empezar a circular? Prometieron miles de test y no están disponibles. Cuando vos hablás con amigos que tengo en hospitales en Capital o el Gran Buenos Aires, no están esos test que prometieron, al menos en la cantidad, ¿sí?, que dicen. Se siguen haciendo los test de PCR, algunos de anticuerpos, que tienen baja especificidad, y entonces ahí estamos complicados, porque si no aislamos a la gente que tiene el virus sigue circulando, porque sin duda es un virus muy contagioso. De hecho, recorrió y dio la vuelta al mundo. Por eso esta estrategia de solo cuarentena no sirve. Es una buena pata, pero se cae la situación y los casos aumentan. Hay hospitales, Agustina, en Capital y el Gran Buenos Aires, que tiene pacientes internados en los pasillos y ya no hay respiradores. No son ciertas las cifras que dicen de una ocupación en el AMBA del 60%. Eso le quería preguntar, doctor. Hay una información oficial, pero hay médicos que denuncian otra situación. ¿Nos están ocultando algo en medio de esta cuarentena? ¿Nos están ocultando la verdad detrás de la pandemia, de los contagios, de las muertes, del posible colapso o no del sistema sanitario? Mirá, Hugo, la verdad que hay hospitales, no te lo cuento públicamente porque mis amigos, si no, después tienen miedo de perder el trabajo. Sé de 3 hospitales en Capital y 4 en el conurbano que están colapsados, que cuando llamás a esos lugares te dicen no me mandes pacientes porque no tengo ni respirador y tengo gente en camilla en pasillos. Esto es real y se puede
chequear, digo, y los datos que dan están ocultados o dibujados. Digo, vos ves el reporte de la provincia de Buenos Aires, te pone una curva que en realidad es la incidencia de casos por edad, pero cuando vos las ves, las barras, te parecería que vamos mejorando, cuando en realidad el dato que da es otro. Y algunos datos como los internados lo dejó de publicar hace como 20, 30 días. La verdad que hay retaseo o dibujo de la información, pero no hay dibujo de la información. Usted como médico, además, lo seguimos porque está todo el tiempo siguiendo también la información y los datos. ¿Nos están ocultando parte de la realidad frente a la pandemia? Desde algunas jurisdicciones no me cabe la menor duda, Hugo. Yo vivo en el conurbano bonaerense y acá hubo casos en mi barrio y en mi zona con muertos que no aparecieron en la estadística y que los dibujan como muertos de otra causa cuando en realidad murieron por neumonía, por coronavirus. Esos son datos que conozco personalmente. Y después tengo, como soy médico desde hace muchos años, tengo 61 años, tengo muchos compañeros en varios hospitales que hablamos por teléfono, por WhatsApp, y me reportan estos datos concretos que yo te doy, que no cuento en los lugares porque ellos me piden que no cuenten cómo está la situación y que muchos se han comprado los elementos de protección porque el lugar no se los dio, el sanatorio, el hospital público no se los dio. Recién ahora en algunos lugares están llegando los equipamientos de protección. Hay más de 7.000 médicos en todo el país infectados y contagiados y ya dejaron de publicar cuántas enfermeras y médicos se murieron cuando debería ser un dato público. Y hablando justamente de las muertes, ¿es cierto como se está diciendo que las morgues están también saturadas? Mira, te voy a contar un dato personal. El sábado pasado murió mi suegro en La Matanza. Él vivía en San Justo. La familia no hicimos velorio, no hicimos entierro, nada. Se mandó a cremar. La funeraria me dijo que tardaban 2 días. Nos dieron las cenizas 6 días después porque tiene prioridad por protocolo los muertos por coronavirus. No es algo que me contaron, es algo que me pasó a mí y a mi familia. Claro. Por lo tanto, sé que esto es real. Bueno, ante todo lamentamos la situación de la familia y le agradecemos también por haber hablado una vez más con nosotros, como siempre. Gracias a ustedes por el espacio, porque la verdad la conseguimos entre todos y lo que cada uno hace suma o resta al bienestar general. Seguro, muchísimas gracias, doctor. Nosotros nos vamos a una pausa, 2 minutitos nada más, y ya estamos de vuelta con Especial Coronavirus. Ya venimos. Seguimos en este especial coronavirus. Atención, se viene el tema político que por supuesto tratamos en medio de la pandemia y de la cuarentena. Recién el doctor Santamaría dijo, nos están ocultando la información real. Los médicos denuncian una realidad y las informaciones oficiales van por otro lado. Pero una consecuencia directa de la pandemia y también de la cuarentena es lo económico. Javier Mozo, en un informe, está ahora en Núñez, con una persona que representa el cierre de la economía, que dejó todo para poner esta inversión y ahora se encuentra casi sin nada. Hola Javier, buenas noches. Hugo, Agus, ¿cómo está? Muy buenas noches. Estamos con Yanina Cardona. Ella es una de las dueñas del restaurante Roulette, aquí en Núñez, como vos decías, en la calle 3 de febrero al 3800. Imagínense esta situación. Tenían pensado inaugurar este restaurante entre el 19 y el 20 de marzo. 19 y 20 de marzo. ¿Cuándo arrancó la cuarentena obligatoria? El 20 de marzo. Yanina, gracias por recibirnos. No, a ustedes, muchas gracias. Buenas noches. ¿Qué situación? Sí, la verdad, complicadísimo. El peor escenario que uno se puede imaginar a la hora de abrir un local. ¿Cómo surge la idea de abrir un local? Y aparte, todo lo que les ha pasado desde que lo abrieron, o sea, desde que arrancó la cuarentena hasta esta parte, más de 100 días. Sí, en realidad era un proyecto que teníamos hace más de 2 años. Y bueno, es algo que se fue planeando, que se buscó el local. Yo renuncié a mi trabajo. Y bueno, el 19 de marzo nos enteramos de la peor noticia y que al otro día había cuarentena, ya no lo podíamos inaugurar. ¿Y cómo se sostiene? ¿Cómo se sostiene un lugar así de estas características? Podemos ir caminando, si querés. Obvio. Un lugar de estas características que hasta el momento no pudo inaugurarse oficialmente. Y la verdad es que es insostenible, pero bueno, estamos intentando con delivery. Readaptamos todo el menú para que la gente pueda conocernos. También el problema es que los vecinos no nos conocen todavía
Entonces hay mucha gente que por ahí no elige pedirnos porque no sabe qué producto tenemos, así que adaptamos la carta para poder hacer delivery. Pero es complicado, no se puede sostener. Y acá, ¿este lugar lo alquilan? ¿Cómo lo hacen con el alquilamos. tema de los empleados, los sueldos y demás? Sí, el dueño del local nos ofreció pagar la mitad, pero la realidad es que tampoco llegamos a cubrir esa mitad que él nos pide. Sí. Así que intentando ir dándole lo que podemos para que él pueda seguir pagando sus gastos y nosotros no tener que irnos, no fundir antes de inaugurar. Claro, claro. ¿Y la cantidad de empleados hasta el momento de cuánto es? ¿Y cuánto tenían pronosticado tener? ¿Cuántos empleados tenían pensado tener si hubiesen inaugurado oficialmente? En este momento tenemos 3, pero sin... 3 empleados. Sí, 3 empleados. Y después, bueno, nosotros que estamos todo el tiempo acá y amigos que nos vienen a ayudar, porque si no, no llegamos. Y la idea era tener más o menos 9, 10 empleados. Entre 9 y 10 empleados, pero solamente hasta el momento 3. ¿Y cómo hacen? Porque no tienen ayuda del Estado, el ATP no ha sido posible obtenerlo. Claro, no porque nosotros no estábamos abiertos y no pueden contrastar cuánto nos ingresaba de facturación con el año pasado, porque nunca facturamos. Claro. Así que estamos intentando, como se puede, vender comida para poder mantenerlo y poder inaugurar en algún momento, que no sabemos cuándo es tampoco. Y los servicios, por ejemplo, porque me imagino que deben tener gastos de gas, de luz, de las aplicaciones mismas. ¿Cómo hacen con eso ante una facturación que solamente es a través del delivery y un lugar que se está haciendo conocido y de a poco? Sí, cada vez nos vamos endeudando más, porque por ejemplo... ¿Cómo? Perdón. Cada vez nos vamos endeudando más, porque por ejemplo la luz la estamos pagando con la tarjeta de crédito y la tarjeta de crédito hay que pagarla y no llegamos a pagarla, entonces vamos pagando el mínimo y los intereses y cada vez estamos más endeudados. Ajá, me imagino que la situación, o sea, tener que ir a pagar el servicio, el agua, la luz, el gas con la tarjeta de crédito porque no te da el ingreso del delivery. No. Debe ser bastante complicado, ¿no? Es terrible porque aparte no se ve la salida, no se sabe cuándo va a terminar todo esto, no sabemos cuándo vamos a poder pagar las cosas, cuándo vamos a poder inaugurar, cuándo vamos a poder tener el local abierto. Es difícil y da miedo no saber si en algún momento se va a poder terminar de cumplir el sueño. Y estabas en la comodidad de un estudio jurídico. Sí. Vos con tus demás socios, pero vos particularmente, estabas muy cómoda con tu trabajo y demás y decidiste meterte en esto y de repente te llega el coronavirus. Exactamente, sí, era un sueño y dije, bueno, listo, dejo todo apuesto a la gastronomía, me meto de lleno, renuncio para poder cumplir mi sueño. Sí. Y en este momento te puedo decir que terminó saliendo mal porque renuncié y ahora estoy solo con el local. No llego a cubrir ni uno solo de mis gastos, es muy difícil. O sea, que para vivir, ¿cómo haces? ¿Cómo haces vos? ¿Cómo hacen tus socios? No, la verdad es que... O sea, para poder vivir, comen acá, pero Sí, me imagino sí. los gastos diarios, ¿cómo hacen? Sí, no, obvio. La verdad es que mis socios me ayudan mucho. Ellos, como tienen trabajo, gracias a Dios, me ayudan bastante. Y también, bueno, es un tira y afloje con la dueña de donde yo alquilo, Sí. de que me espere Claro. y todo, pero la verdad es muy difícil. ¿Y qué pensás a futuro? ¿Qué te imaginás? ¿Cuándo pensás que puede haber mesas afuera y que puede llegar a inaugurarse? ¿Pensás que se va a inaugurar? La verdad es que pienso que se va a inaugurar, soy Sí. muy positiva en eso, pero al mismo tiempo no sé cuándo, espero que sea lo más pronto posible, me gustaría tener un verano con el local lleno de gente, hoy lo veo lejano, pero nada, nos iremos adaptando a las medidas que nos den, si se puede abrir afuera va a ser afuera y vamos a intentar ponerle la mejor onda para que la gente venga y nos conozca. Perfecto. Janina, muchas gracias por No, recibirnos. ustedes, gracias por darme el lugar. Esta es la realidad de muchos locales y Tremenda de la muchos realidad, comercios, en particular de la gastronomía de la ciudad de Buenos Aires. Son las caras reales, Es uno de Javier. los grandes ingresos que tiene la ciudad. Claro, ¿no? y este dato, Javier, que seguramente le pasa a ella como a otros, es que ahora quedan en manos del Estado, es decir, el Estado de algún modo que implementó esta cuarentena y la economía que está asfixiada, lo pone en manos del propio Estado porque ella, como otros comerciantes, tienen que salir por ese lado. Sin duda.
Sin duda, sin duda. Tristeza, resignación Seguro. todavía no, pero la tristeza es grande y se nota, se palpa. Pobre acá los chicos que querían emprender y que por el momento se ha visto truncado, pero Seguro. gracias al delivery se están haciendo un poco más conocidos. Ahí está, Javier Hermoso, muchísimas gracias. Estas son las caras reales de la pandemia, de lo que está sucediendo detrás del coronavirus. Así que le agradecemos a Javier, esperamos que la situación pueda mejorar. Pero esta semana pasó de todo, en términos coronavirus, en términos políticos, sociales. Miren este resumen, unos minutitos nada más, de todo lo que pasó esta semana. Parece que Argentina va hacia un acuerdo con los acreedores por la deuda. Argentina tiene un problema real, que resolver un problema de deuda insostenible y hay un límite hasta lo que se puede llegar. Ayer lo anunció el presidente, este es el límite. Los dos comités de acreedores más grandes que tiene la Argentina de esta deuda bajo legislación extranjera acaban de rechazar la propuesta de Guzmán. En la Argentina, la verdad ha muerto. La verdad ha muerto. Los hechos dejaron de importar. Vos acabás de decir que la causa hablaba de que la plata que buscaba estaba vinculada con una causa de corrupción. Lo acabás de decir y estás equivocado porque eso no dice la causa, porque no la puedes haber leído. Si la persona que fue asesinada brutalmente, ¿sí?, está siendo investigado por haber sido parte de una causa de corrupción gigante, según investiga la justicia, igual que la causa por homicidio, comandada en una asociación ilícita por quien ahora es vicepresidente de la Nación, no es lo más prudente que la sobrina de esa persona investigue el asesinato. 75 fallecidos por coronavirus. Yo creo que nosotros estamos pasando un momento especial de la pandemia. Algo así como su momento más intenso. Si liberamos el AMBA, estallan Rosario y Córdoba. Parece ser que hay gente que quiere que uno le diga cosas lindas y yo le tengo que decir la verdad. Lo confirmó el propio Bolsonaro, que dio positivo de coronavirus. Cualquier resfrío que tengamos durante este invierno es coronavirus hasta que se demuestre lo contrario. Último momento, la imagen que ustedes ven es la de Gustavo Arribas y Silvia Magdalani. Han sido llamados a indagatoria. Taylor dice, este programa ya fue escenario de una operación de inteligencia. Corrupto de Nacho Viale va a tener que explicar en la bicameral de inteligencia sus negocios con la mafia macrista. Amenazar con la bicameral de inteligencia. ¿Quiénes son, muchachos? ¿En serio? ¿Quiénes son? Argossi dijo, ¿y esto, señor Cafiero? Y él dice, esto es violar la intimidad de mis hijos. Idiota. O sea, acá el problema fue el idiota. No puede haber diálogo en la Argentina, no lo hay. Babi Echecopar es anacrónico, apuntamos a que no sea escuchado en la sociedad. A ver, Miriam Lewin, ¿con qué autoridad moral usted determina que un discurso es anacrónico? Siento un clima raro que hacía mucho que no sentíamos en la Argentina. Siento un clima raro que hacía mucho que no sentíamos en la Argentina. Alberto Fernández retuiteó un video con burlas y trompadas para Diego. Alberto, yo no sé si vos te das cuenta, pero vos sos presidente. A veces parece que no te terminan de dar cuenta. Hay muchos que consideran que el pensamiento tiene que ser único en la República Argentina, que hay que pensar de una sola manera, como ellos dicen. Y yo me resisto, yo no voy a pensar como ellos dicen. Casación ordena la excarcelación de Lázaro Báez. ¿De qué está siendo investigado Lázaro Báez? Por supuesto, lavado de dinero. Ahora, ¿desde cuándo está detenido? Está detenido desde 2016 sin todavía haber alcanzado una sentencia. Chorro, venga acá, a este barrio y a esta casa después de haberse robado lo que se robó. No queremos delincuentes que le han robado al país 250 millones de dólares. Acá lamentablemente hemos visto un gobierno que ha intentado en la pandemia avanzar sobre libertades, libertad de expresión, funcionamiento de la justicia, independencia de los poderes, la propiedad privada. Pero lo que ha generado es una reacción monolítica, activa, fuerte de la sociedad. Yo vine acá a terminar con los odiadores seriales. Y vine aquí a abrir los brazos para que todos nos unamos en busca de ese destino común.
argentinos, no por los que fueron presos y hoy están en libertad. Multitudinaria marcha en distintos puntos del país. Somos toda gente tranquila y a favor de los periodistas que quieren cortar la libertad. Hoy salimos por la libertad, por las personas que quieren trabajar. La justicia acá, perdón, no existe. Entonces, bueno, no nos queda otra que poner condena social. Libertad, libertad, libertad del pueblo. Impacta ver todo junto. Un resumen semanal en este especial coronavirus. Tenemos a Luis Majul ya con nosotros. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. Buenas noches, Hugo. Buenas noches, Agustina. Muy bueno el compacto del especial coronavirus, de lo mejor de la semana, y te hace saber todo lo que pasó en la semana y que no termina. Yo me atrevería, si no les parece mal, invitándolos, obviamente, a partir de las 8, un poquitito antes, vamos a arrancar a ver La Cornisa con Paulo Oliveto, con Fernán Quirós, con dos periodistas que saben mucho de espionaje, de operaciones sucias, como Luis Gasulla, sabe mucho para desarmarlas, y Daniel Vilota, que sabe mucho también de todo lo que se está tramando en el polo judicial de Lomas de Zamora. Pero yo me atrevería a hablar unos segundos nada más de algunas de las cosas que no se ven. Ahí, Agustina y Hugo. Por ejemplo, hay una especie de cortina de humo general, una cortina de humo para convertir el caso de Fabián Gutiérrez en una especie de crimen pasional que aguantó un minuto. Otra cortina de humo para presentar como odiadores seriales a la oposición, cuando los actos de odio y de provocación lo están haciendo muchos sectores del gobierno, incluidos los más radicalizados, incluidos con las declaraciones que hacen. Y una información deductiva que es a partir de muchos diálogos que tenemos con dirigentes y funcionarios dentro y fuera del gobierno. Lo voy a adelantar hoy a las 8, lo voy a explicar por qué. Está gobernando Cristina. Con todo respeto lo digo, Ya no gobierna más ni un poquito, ni más o menos, ni aparentemente el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Está gobernando Cristina Fernández de Kirchner. Y para adelantarle un poco de la deducción y de la información que tenemos, los únicos que le están poniendo límites a la expresidenta y a sus seguidores para que no se lleven el mundo por delante, ni siquiera son los dirigentes Juntos por el Cambio. Ni siquiera es Alberto Fernández, más lejos todavía. Es parte de la sociedad. Lo que pasó con el banderazo en el 9 de julio es una marca que la dirigencia política no debería soslayar. Es una marca a fuego lo que pasó. Las consignas, los que dijeron, el intento de provocación por parte de provocadores disfrazados de periodistas que fueron atacados, y yo repudio ese ataque, por supuesto, como repudio el ataque al móvil de C5N, hay que prestarle mucha atención, porque se está generando una especie de olla a presión muy fuerte, y cuando la olla, que es una olla doble de presión, ¿no? Por la cuarentena y por la pandemia, y cuando la olla empieza a calentarse, y sale para cualquier lado, es muy difícil de controlar. Yo sé que ustedes van a conversar ahora con Álvaro de la Madrid. Álvaro de la Madrid, déjenme presentarlo y siguen ustedes con él. Es una de las personas que más sabe, no solamente de el kirchnerismo en la Patagonia, Cristina, de Néstor Kirchner, sino del Calafate. Álvaro de la Madrid fue el primer dirigente que denunció. ¿Te acordás esa repartija loca de lotes a centavos? A 7 pesos, sí. Sí, a 7 pesos en los que estaban desde Néstor Kirchner para abajo, y los lotes, la ubicación, la cantidad de metros que tenían en esos lotes, hablaba de la distribución de poder que había en ese momento en el país, en Santa Cruz y en el Calafate, obviamente. Bueno, Álvaro de la Madrid hizo esa primera denuncia. Y desde que hizo esa primera denuncia fue atacado, perseguido. De nuevo a él, como a muchos otros, le pusieron de frente la máquina de destruir. En este caso, la máquina de destruir a dirigentes políticos de la oposición. Pero los dejo con él y en todo caso después nos sumamos cuando empiecen a conversar con Fernando Iglesias y con Guado Wolf, ¿sí? Con gusto, Luis, gracias. Claro que sí. Muchísimas gracias. Y le queremos preguntar a Álvaro, a quien agradecemos este contacto, si él reafirma los dichos, porque acá hay dos cuestiones. Lo de Fabián Gutiérrez, otro exsecretario millonario que además
ahora es investigada su muerte por parte de quienes él mismo denunció. Pero a la vez, usted fue más allá, entiendo, y dijo que se quieren quedar con la matriz productiva de la Argentina. Álvaro. Buenas tardes, un gusto hablar con ustedes. Sí, ahí lo escuchaba a Luis Majul y coincido con el análisis que realizó. Uno ha venido diciendo estas cuestiones, que gobierna la vicepresidente. El presidente Alberto Fernández es el Juárez Selman de Cristina Kirchner. Le ha tomado la agenda, le ha tomado la iniciativa política y lo hace hacer cualquier cosa y defender cualquier cosa. La vicepresidente no tiene problema en esta cuestión porque además lo va desgastando y lo va esmerilando y eso le da cada vez más poder. Incluso la marcha, les doy un ejemplo, que es muy buena, que nosotros la alentamos. Por supuesto que no participamos porque no se trata del protagonismo de la dirigencia política de la oposición, sino que decir que la gente tiene que tener un canal para expresarse. Pero esa marcha, que ha sido muy buena, que ha sido en todo el país, que deteriora, digamos, la imagen del presidente, la vicepresidente la celebra porque le acota el poder. Entonces, respondiendo a la pregunta, claro que la vicepresidente tiene una agenda para quedarse con la matriz productiva de los argentinos, que se expresa Vicentín, que se expresa en la Junta Nacional de Granos en ese proyecto, para quedarse con ese resorte, para definir a qué lugares se le vende, por ejemplo, girasol o se le vende harina, a quién se le exporta, con qué precio. Tiene que ver con eso el proyecto de la reforma agraria, el proyecto de Vallejos, de quedarse con acciones de las empresas a cambio de la ayuda estatal. Es toda la agenda de la vicepresidente, que volvió con una agenda del vamos por todo recargado, a lograr impunidad, a tener una prensa callada, a tener un Congreso que no funcione bien y una agenda que no tiene nada que ver con el coronavirus, por supuesto. Diputado Agustina Girón, lo saluda, muy buenas noches. Juntos por el Cambio emitió un comunicado respecto a la muerte de Gutiérrez, en la cual repudiaba que se haya tardado en comunicar la aparición del cuerpo y hablaba incluso de una posible manipulación de la escena del crimen. ¿Usted cree que efectivamente esta puede ser una posibilidad de algo que haya sucedido? Mire, yo lo he señalado, la muerte de Fabián Gutiérrez es consecuencia del dinero robado y es consecuencia de las valijas que iban al sur y que uno lo ha denunciado tanto en la justicia y también ha escrito libros, ¿no? La década enterrada, Cristina, sus valijas y el plan mesiánico para volver, un libro de Editorial Planeta. Por supuesto que, hablo a modo personal, la escena del crimen de Fabián Gutiérrez tiene muchos interrogantes, por eso que nosotros formulamos preguntas y tenemos sospechas. Él desapareció un miércoles y lo encontraron enterrado un sábado. Hay sospechas en un pueblo tan chiquito como Calafate no haberlo podido encontrar, pero además, las dos sospechas más grandes es que a Fabián Gutiérrez lo buscó el juez, la buscó la fiscal, fueron a la casa, el intendente, un ministro, en una recorrida que llama la atención, porque eso se deben encargar las fuerzas judiciales y no la presencia directa de dirigentes políticos. Eso por un lado. Y lo segundo, la escena del crimen fue un enchastre que nos hace recordar a lo que pasó con Nisman. Por eso que he señalado que es imposible, porque uno entiende a la sociedad, es imposible que la sociedad argentina no haga una analogía de la muerte de Fabián Gutiérrez con la muerte de Nisman. Los dos denunciaron a la vicepresidente. Uno era su secretario privado que participaba de un gobierno que se había organizado para delinquir y llevaba la valija. Se arrepintió, pero los dos denunciaron a la vicepresidente y los dos encontraron el mismo final. ¿Usted relaciona entonces la muerte de Gutiérrez, la ve relacionada con la muerte de Nisman por estas denuncias que ellos hicieron? ¿Y esto entonces hace peligrar a otros denunciantes o testigos que hablaron en las causas?
Lo que digo es que es imposible que la sociedad argentina no haga esa analogía de la muerte con Nisman, que lo entiendo. Y por supuesto que es un mensaje para quienes se atreven a denunciar la corrupción, pero no solamente la dirigencia política, también para los periodistas. Silenciar las voces que intentan mostrar lo que hace el poder y ni que hablar denunciarlo. Por eso que nosotros queremos saber la verdad y no nos vamos a distraer con estas primeras apreciaciones que hicieron los jueces que no pueden investigar esa causa, ni Natalia Mercado, ni Narvarte, y el poder político. Han hablado de crimen pasional rápidamente y que esto no tenía nada que ver con la política. Nos recuerda estas afirmaciones tan repentinas a cuando José Francisco López revolvió las valijas en el convento, que decían que era un hecho policial, que no tenía nada que ver con la política. Y oh casualidad, el mismo José Francisco López incriminó a Fabián Gutiérrez, dijo que era quien le había ordenado mover esa plata y que era plata de las valijas y de ese engranaje que los cuadernos de Centeno decían que iba al sur. Todo eso uno lo había denunciado antes en la justicia y había denunciado el dinero enterrado. Nos costó mucho, claro, porque la realidad supera la ficción 360 veces. Nos costó mucho que la sociedad argentina comprendiera que eso era posible. Por más que no haya habido un correlato judicial que encontrara ese dinero enterrado, ya hoy se sabe que eso era así. Le pregunto, si están buscando el dinero, si esa es la hipótesis, incluso Víctor Manzanares en su momento y otros hablaron de esa posibilidad. ¿Usted cree que hay dinero enterrado en el sur todavía? ¿O hay valijas? ¿O hay bolsos? Por supuesto que sí. ¿Cómo se explica la vida que ha tenido en estos 4 años de prisión, que lo liberan premiándole la corrupción y el haber sido un testaferro fiel a Lázaro Báez, que ha vivido en una especie de cuarentena 4 años y ha mantenido un nivel de vida sin ningún problema? Eso demuestra que la plata está en Santa Cruz. Otro motivo es el dólar Santa Cruz, dinero húmedo que ha aparecido y que se sacaban de encima rápido, por supuesto un dólar más barato que lo del mercado, para hacer quitar ese dinero. Y por último, la cantidad de personas extorsionada, amenazada, amedrentada y hasta secuestrada en Santa Cruz para que informaran dónde estaba ese dinero. Claro, o sea, tiene que ver con esto que usted mencionaba, ¿no? De la búsqueda del tesoro K, así lo mencionó usted. Claro, porque esto es una organización mafiosa y la mafia no ordena estas cuestiones en la justicia. La mafia tiene una ley que es la ley del silencio, la ley de la omertad, que aquel que se arrepiente o colabora con la justicia y desnuda la trama de la mafia, lo paga con la muerte o la de su familia. Nadie va a ir a la justicia a decir, me robaron un contenedor, me robaron unas valijas. Como en Santa Cruz se sabe, la gente sale a hacer una búsqueda de ese dinero. Todo dinero mal habido que indudablemente roza a la vicepresidente. Por eso que esta muerte es una muerte que tiene que ver con la política, tiene que ver con las valijas, tiene que ver con la corrupción, pero sobre todo tiene que ver con 3 cosas que nos vienen pasando sistemáticamente a los argentinos. La falta de independencia, la corrupción galopante y la impunidad que quiere reinar en la Argentina. Por eso que necesitamos saber la verdad y que no nos hagan un cuentito de la historia oficial, porque nuestro país ha ganado un solo Oscar como película extranjera y se llamaba La Historia Oficial. Tenemos un problema muy grande los argentinos con las historias oficiales que nos terminamos creyendo. Diputado, le agradezco muchísimo por este tiempo con nosotros.
Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Ahí está, entonces era el diputado Álvaro de la Madrid quien hablaba con nosotros. Lo invitamos a sumarse a Luis Majul, porque se viene también un diálogo con Waldo Wolf y Fernando Iglesias. Sí, sí, alto diálogo. Sí, bueno, Waldo Wolf y Fernando Iglesias, la gente puede pensar lo que quiera, obviamente, tiene libertad para pensar, pero son los dirigentes que, desde Juntos por el Cambio, están siendo más consecuentes en levantar la voz a favor de las libertades públicas, contra los casos de corrupción. Pienso en Waldo Wolf y pienso en la causa de memorándum de entendimiento con Irán, por la que todavía la presidenta está, la expresidenta, la vicepresidenta actual, está muy complicada. Pienso en Fernando Iglesias, es uno de los dirigentes más picantes. De hecho, creo que el gobierno lo está señalando a través de su ciberpatrullaje como uno de los que agitó, dicen el banderazo. Para mí, el banderazo, independientemente de los forcejeos que se produjeron, de algunos empujones a una persona que para mí es un provocador profesional, un falso periodista provocador profesional, no se deben alentar ese tipo de empujones. Yo fui atacado 6 veces por esa persona, no entrevistado, atacado 6 veces y no le respondí, es lo que hay que hacer. Pero va a ser un muy buen diálogo el que vayan a mantener con Waldo Wolf y Fernando Iglesias, porque expresan claramente a una parte de la oposición. Yo solamente, antes de que empiecen a hablar con ellos, y si ustedes me dejan volver a hacerlo al final del programa para hacerle una pregunta a cada uno, si no les parece mal, y si tienen tiempo, Agustina Girón y Hugo Machiavelli, adelantarles que en el transcurso de la cornisa, vamos a entrar un poquitito antes de las 8, vamos a presentar una información titulada Del PUF al Bomba. Del operativo PUF, ustedes lo recuerdan, Hugo lo debe recordar. Sí, claro. Al operativo Bomba. El operativo Bomba es una información exclusiva. Escuchen esta amenaza, que es entre comillas. Pensá en tu hija. No es bueno meterte con los Moyano. Del operativo PUF al operativo Bomba, repito. Pensá en tu hija. No es bueno meterte con los Moyanos. ¿Quién hizo esta amenaza? ¿Por qué? ¿Hasta dónde llegan los brazos de la amenaza para quienes denuncian, investigan e informan? Te lo vamos a contar a partir de las 8. Los saludo a Waldo Wolf y a Fernando Iglesias y los dejo con Agustina Girón y Hugo Machiavelli y después me sumo. Ok, sí, es un programón el que tenés hoy en la cornisa después de este especial coronavirus. Arranco por Waldo Wolf, porque lo que acaba de decir el diputado Álvaro de la Madrid es que están buscando el tesoro, entre comillas, por supuesto, del dinero K en el sur. ¿Usted cree que hay algo de esto, Wolf? Yo creo que, mire, yo no conozco el sur como Álvaro de la Madrid, un diputado que respeto y es uno de los hombres que sabe mucho porque vivió allá y es un gran diputado, un gran dirigente para mí. Lo que yo creo es que hay miedo de hablar, ¿no? Porque enseguida salen a catalogarlo. Mire, yo soy diputado nacional, hoy un diputado de la oposición que digo lo que pienso. Y si yo me muero y mi familia sabe que el día que me muera, aunque me muera pisando una cáscara de banana y cayéndome, va a haber expresiones políticas sobre mi muerte, porque soy un actor político. No puedo tener fueros, hablar con usted en La Nación hoy a la noche, ir a la Cámara de Diputados, tener el cargo que tengo, y cuando me muero mi familia diga no se habla de política, somos actores políticos. El secretario de Cristina Fernández de Kirchner, Gutiérrez, era un actor político, un hombre que se enriqueció de manera escandalosa, como todos los secretarios, ¿no? Tuvo un jardinero que tenía un helicóptero, el otro, el chofer, quiso comprar Telefe en $300 millones, y el otro Muñoz, que en paz descanse, murió en Miami y le encontraron más de $100 millones en propiedades. Entonces, yo no conozco lo que pasa en Santa Cruz, en Calafate, en la muerte de este hombre, pero quiero poder hablar tranquilo. O sea, esta es una muerte que tiene ribetes políticos. Mire, Fernández Díaz lo escribió hoy en La Nación. Si yo lo hubiese escrito, hubieran dicho, no, Fernández Díaz es miembro de la Academia Nacional de Letras o de Letras, creo. Fernández Díaz habló que esta muerte, incluso aunque no haya sido producida por un tema vinculado a la búsqueda del tesoro, desnuda, él lo dijo, la corrupción, y desnuda es correcto. obscena, ¿no?
Lo invito a sumarse a Fernando Iglesias, a quien saluda. Agustina Girón lo saluda. Buenas noches. Hola, Agustina. Se presentó una denuncia contra usted y contra Patricia Bullrich por presunta incitación a la violencia, vinculada también a la agresión a los periodistas de C5N durante la marcha del 9 de julio. ¿Qué tiene para decir? Bueno, es un nivel de ridiculez a la que es difícil de contestar, porque siempre hacen esta acusación de agresiones y violencia y nunca citan los textos, como han hecho con el comunicado de Cambiemos. Siempre hablan del comunicado de Cambiemos y no dicen qué es lo que dice. A mí me tienen que informar, a ver dónde yo incité a algún tipo de violencia. De ninguna manera. Para empezar, ni siquiera convoqué, dije que iba a acompañar, porque acompaño. Hubo un problema de luz. Se cortó la luz. Bueno, lo escuchamos igual. Sí. Todavía lo escuchamos. Perdón. Igual lo vemos también un poco. Hubo una denuncia absolutamente injustificada e intimidatoria. No es grave la denuncia porque no van a poder probar nada y porque yo no he hecho jamás ninguna incitación a la violencia. Es más, mi principal medio de comunicación y de expansión es Twitter, donde llevo 12 años sin que ni una sola vez me hayan suspendido la cuenta, cosa que es tan habitual cuando alguien se expresa de manera agresiva y violenta. El resto es la permanente intimidación de un gobierno que habla de odiadores y debería buscar los odiadores en su propio equipo, que debería buscar en su vocero presidencial y en el propio presidente, que han llamado canallas y miserables a la oposición por un comunicado que prácticamente lo único que dice: no confiamos en la justicia de Santa Cruz por obvios motivos y lo que queremos es que se haga cargo de la justicia federal. La denuncia no es otra cosa que eso, una intimidación. Yo he acompañado esa marcha, he estado ahí, porque he estado en todas las marchas desde la época desde la crisis del campo y la lucha del campo por no ser avasallado, 2008, las marchas contra la reforma y el plan Cristina Eterna del 2012, la marcha de los paraguas pidiendo justicia por el asesinato de Nisman. Correcto. Voy a estar siempre ahí porque como ciudadano, no como dirigente. Entiendo. Hago responsable de estar ahí. Vamos y volvemos preguntando a los dos. En este caso le pregunto a Wolf si desde el gobierno quieren acallar voces opositoras o quieren solamente una voz. Wolf, lo escucho primero a usted en esta respuesta. Mire, eso se lo tendría que preguntar al gobierno, pero evidentemente el gobierno tiene ese mensaje que por un lado te llama a la paz y por otro lado te pega un cachetazo en la nuca. Fíjese usted que Alberto Fernández el otro día dijo: voy a terminar con los odiadores, y a los 10 minutos estaba su vocero, Biondi, llamando inútil al presidente. Fíjese usted que hablan de persecución a los periodistas. Yo soy presidente de la Comisión de Libertad de Expresión. La semana pasada llamé a reunión de comisión con temario intimidación a periodistas. Había invitado 3 periodistas: Guadalupe Vázquez, Carlos Seguida de Neuquén y Barrios de Salta, un diputado que le pusieron una multa en Salta por decir cuánta gente con COVID había. Y la oposición, el oficialismo no vino, se ausentó. Nosotros inmediatamente después que hubo esta agresión, la repudiamos como espacio. Salió un comunicado del espacio repudiando todo tipo de agresión. Ahora yo le digo a usted, el presidente de la Nación posteó el día anterior a la marcha una imagen de un periodista, Diego Leuco, siendo golpeado por un guante de box. Sí. La vicepresidenta de la Nación, días anteriores, puso la foto de su compañero Majul, junto, creo que con Leuco y con Lanata y Viñaski, y lo llamó asociación ilícita. Y Parrilli, el ex secretario de la presidenta, lo comparó a Lanata, que le puede gustar o no, con Astiz. Lo llamó genocida de la dictadura. Entonces, yo le digo una cosa: hay que repudiar todas y cada una de las agresiones que hay. Pero cuando las agresiones vienen desde el Estado, eso es violencia de Estado. El peronismo se pasó la vida diciendo, y yo suscribo, que no hay que adherir a la teoría de los 2 demonios. Las agresiones y los crímenes son todos repudiables, pero cuando provienen del Estado, son crímenes de Estado y violencia de Estado. El gobierno
incita a la violencia de Estado. Iglesias, ¿su opinión? Se tranquilice. Sí, le quería preguntar lo mismo. Si buscan acallar al periodismo, a voces contrarias, buscan criminalizar la opinión con este tipo de medidas, Iglesias. No solamente buscan eso, buscan varias cosas. Una de las que buscan, hay dos ministerios que funcionan muy bien en el gobierno, en una gestión que es desastrosa en todo lo demás, economía, sanidad, la pandemia, un desastre. Pero ellos hacen bien algunas cosas. La propaganda son extraordinarios. Los tres noticias eran la muerte de Gutiérrez y el entramado mafioso y violento del que proviene el gobierno que hoy gobierna la nación, Lázaro Báez y la impunidad, y la otra una movilización masiva y mayoritariamente pacífica. Nos las pasamos han logrado instalar y estamos otros temas y estamos hablando todo el tiempo de los periodistas del C5N, del comunicado de Juntos por el Cambio, de la interna de Cambiemos. Digamos la verdad, lo que está funcionando es el Ministerio de la Venganza, el Ministerio de la Impunidad y el Ministerio de la Propaganda. Eso es lo único que funciona en este gobierno. Y del Ministerio de la Propaganda lo que intentan instalar es que todos somos lo mismo. Cuando nosotros nos acusan de utilizar la muerte de Gutiérrez, hablamos y mostramos un caso muy evidente, que ha sido el de Maldonado. Y entonces ellos que dicen, ¿ves? Es todo lo mismo. No, no es todo lo mismo. Nosotros mostramos el caso y lo que hicieron ellos con Maldonado, justamente para decir que ellos no tienen ninguna autoridad moral para hablar de nada, no que todo lo mismo. Gutiérrez murió y fue asesinado. Maldonado no fue asesinado. Nosotros no acusamos en ningún momento, no hay ninguna declaración de ningún miembro de Juntos por el Cambio que diga que la responsable de la muerte de Gutiérrez es Cristina Fernández de Kirchner. No hay una sola declaración de ese tipo. Ellos estuvieron meses con los carteles acusando, diciendo, sin ninguna prueba, inventando testimonios de mapuches y binoculares y no sé qué, y diciendo que lo había desaparecido y matado la gendarmería a cargo de Patricia Bullrich. Fernando. No es lo mismo. Gracias, no es lo mismo. Ellos son corruptos, autoritarios y mentirosos, básicamente, porque permanentemente tenemos que estar desmintiendo las cosas que largan a rodar. Gracias, Iglesias. Fernando Gracias, Iglesias, Wolf. Waldo Wolf, los vamos a dejar con Sí. Luis Majul, que también se está sumando a nosotros, sumándose, porque Luis. en minutos nada más Arranca comienza la cornisa. Muy bien. Y para despedirlos, y para decirle que concuerdo con la mirada de Wolf cuando dice que cuando se amenaza, cuando se hostiga, cuando se genera violencia del Estado, es más grave todavía. Y agrego, algunos sectores del kirchnerismo la vienen generando desde 2008, desde el conflicto con el campo, por lo menos. Gracias a ambos, Gracias, Majul. Y le digo una cosita más, yo siempre le robo un minuto. Sí, no, por favor. El presidente tiene que cuidarlo a usted, el presidente tiene que cuidarlo a usted y a todos los periodistas. Lo hago responsable. Nosotros estamos para garantizar, acompañar en la lucha contra todo tipo de violencia. Pero la violencia de Estado, a su vocero, a su vicepresidenta, a él mismo cuando tuitea y al senador Parrilli, los tiene que controlar él. Que predique con el ejemplo. Gracias. Gracias. Programón hicieron, chicos, lo felicito a Agustina Girón y a Hugo Machiavelli.